Buenos días, que el Señor nos bendiga a todos en esta bonita mañana. Vamos a seguir con nuestro estudio del día de hoy. Hoy tenemos la continuación de lo que es el estudio del viaje de Israel. Así es que quiero que por favor entreguemos todos juntos este tiempo al Señor para que sea Él quien pueda bendecir nuestras vidas, quien pueda darnos esa palabra fresca que viene desde su trono. ¿Me acompañan por favor a orar y a pedirle al Señor que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, quien siempre derrame su fresca unción, ¿verdad?, para poder recibir esa palabra? Oremos en esta mañana. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti, mi Señor amado, confiando en que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Confiando, Señor, y esperando que tú eres bueno, que tú tienes una palabra siempre para fortalecernos, instruirnos, capacitarnos y prepararnos, Señor, para aquellas cosas que tú tienes para nosotros en este caminar contigo. Enséñanos, Señor, a que nuestro corazón sea blando, sea dócil para ser enseñado. Permítenos, Espíritu de Dios, por favor, poder aprender tu palabra y poder caminar, Señor, para agradarte a ti cada día de nuestras vidas. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo escribiendo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón las cosas que tú has dejado escritas ya en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días. Ahora sí, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros conectados en esta mañana. Es un gusto poder verlas, hermana Irmita, Normita, Mabelita. Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse y estar siempre presente en la clase de este día. Como hemos estado viendo, seguimos con el estudio, la capacitación de lo que es el viaje de Israel. Hemos visto tantos temas muy importantes dentro de este mismo tema del viaje de Israel, que son para nosotros lecciones prácticas. Todo lo que Israel pasó en la vida natural y lo pasó de una manera literal, para nosotros lo vamos a pasar también en nuestra vida, pero de una manera espiritual, de una manera donde nosotros vamos a enfrentarnos con las dificultades que también ellos se enfrentaron. Hermana Milagro, buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenida. Continuamos ahora con el estudio del viaje de Israel. Nos habíamos quedado la semana pasada, básicamente, vimos como en el capítulo 19 del Éxodo, Dios le pidió al pueblo que se preparara, que se santificaran, porque el tercer día Dios se iba a manifestar sobre el monte Sinaí. El pueblo ya estaba ubicado ahorita en lo que era el monte Sinaí. Aquí tengo este otro mapa, pero también ustedes lo tienen con ustedes. En esta parte se encontraba el pueblo de Israel, en la península del Sinaí, en la parte sur, hasta la parte sur. Este es el otro mapa que también hemos estado usando. Israel se encontraba exactamente en esta parte. En la parte sur de la península del Sinaí estaban ellos, y hemos visto que aproximadamente ellos permanecieron en el monte Sinaí un aproximado de un año, de 12 meses pasaron ellos ahí. Ahí en el monte del Sinaí aprendieron muchas lecciones, sucedieron muchas cosas que son importantes para nosotros que las podamos ver. Eso vimos la semana pasada. Ahí en el monte Sinaí fue cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte porque le iba a dar las tablas de la ley, los 10 mandamientos. La semana pasada estuvimos viendo precisamente eso en el capítulo 20 del Éxodo. Vemos que ahí están registrados lo que son los 10 mandamientos. Hablamos de una manera rápida con respecto a los 10 mandamientos la semana pasada y vimos cada uno de ellos, cómo se relacionaban los primeros 4 con nuestra relación hacia Dios, pero los otros 6 se relacionaban con nuestra relación para con los hermanos. Vimos cómo la escritura está completamente entrelazada, está complementada con todos los demás versículos, y cómo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, Él dice que hay 2 mandamientos. Toda la ley Jesús la resumió en 2 mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar. ¿Y cuál es el segundo mandamiento?
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven cómo concuerda la escritura? Lo que a Moisés se le dio en 10 mandamientos, el Señor Jesús vino y los redujo a 2. Pero básicamente es la esencia de los 10 mandamientos. Hablamos también, mis amados hermanos, solo es una recapitulación de lo que la semana pasada hablamos en detalle. Luego de esto, en el capítulo 20 del Éxodo, que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, vemos que no solamente esos mandamientos fueron los que Dios le dio. Hubieron más mandamientos que Dios dio para el pueblo, más leyes. Hay aproximadamente, en toda la Biblia, hay aproximadamente 613 mandamientos. Así es que si a alguien le parece gravoso o difícil 10, vea los 610 mandamientos a ver qué tal se siente después de ver todas las exigencias que Dios había dado. Ahora, el propósito de Dios no era desanimarnos en cuanto a la ley. El propósito de Dios es darnos leyes, es darnos reglas y parámetros para que nos vaya bien en la vida, para que nosotros podamos ser bendecidos de parte de Él. El problema es que muchas veces como seres humanos queremos solo la bendición de Dios, pero no queremos cumplir con las exigencias y las reglas que Dios pone. Esa es una de las cosas que hemos estado observando muy a menudo en cuanto al pueblo de Israel. Dios quería hablar con ellos en el monte Sinaí. Dios quería que todo el pueblo subiera al monte Sinaí para poder hablar con ellos. Pero tristemente, lastimosamente, Israel no quiso oír la voz de Dios. Israel dijo, uy, no, a mí me da miedo, ese monte tiembla, ese monte humea, ese monte tiene truenos, relámpagos, y la semana pasada vimos de qué habla todo eso también. Así es que ellos tuvieron temor y ellos dijeron, no, que no hable Dios con nosotros. Moisés, habla tú con Dios y nos dices todo lo que Dios nos quiere decir. Esto ha de haber causado mucha tristeza en el corazón de Dios, porque realmente Dios no quiere que nosotros tengamos una relación por medio de terceros con Él. Dios quiere tener una relación directa con nosotros y ese mismo debe de ser nuestro deseo. Nuestro deseo debe de ser tener una relación directa con nuestro buen Dios. Por eso el Señor Jesús murió en la cruz, para darnos un libre acceso a lo que es la entrada hacia el lugar santísimo, donde su presencia mora, donde Él habita. Así es que, mis amados hermanos, de hecho, la carta a los hebreos ya la estudiamos hace unos meses atrás. Si alguien quiere, pues, estudiar la carta a los hebreos, ¿verdad? Puede hacerlo en nuestro canal de YouTube. Es IBTS Houston. Esa es la dirección para que pueda, el canal de YouTube, para que usted pueda accesar. Ahí, ahorita lo acabo de escribir ahí en el chat del Facebook, IBTS Houston, para que pueda estudiar la carta a los hebreos si le interesa también el tema. Ahora, vamos a continuar desde el capítulo 21, Éxodo 21, 22 y 23. Ahí están registradas las otras leyes, las otras reglas, mandamientos que Dios puso a su pueblo Israel. No las vamos a estudiar en detalle porque sería extendernos mucho en lo que es el estudio del viaje de Israel y ya el tiempo se nos va acortando para poder terminar el tema. Pero vamos a entrar ahora al capítulo 24. Éxodo capítulo 24, ahí es cuando Moisés sube al monte. Moisés, mis amados hermanos, subió 2 veces al monte Sinaí para hablar directamente con Dios. Dios le dio cosas específicas que él debía de hacer. Por ejemplo, la primera vez que Moisés subió al monte Sinaí, subió y Dios le dio los 10 mandamientos. Pero esos 40 días y 40 noches que registra la escritura que Moisés estuvo allá arriba con Dios en el monte, sucedió algo más que Dios le dio a Moisés. No solamente los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés también el patrón del tabernáculo de Moisés. Y valga también aquí el anuncio, el tabernáculo de Moisés es un tema amplio, extenso, que tiene muchas verdades espirituales para nosotros. También ya lo estudiamos, si alguien lo quiere ver, ahí está IBTS Houston, el canal de YouTube, para que nos busque y ahí pueda ver el estudio del tabernáculo de Moisés. Hay tantos detalles que Dios le entregó a Moisés que definitivamente eso es una clase muy aparte del viaje de Israel. Ahora,
Yo no me voy a detener en lo que es todo el tabernáculo, porque esa clase ya la vimos meses y años atrás. Pero ahora quiero que nosotros veamos así como un panorama general lo que es el tabernáculo de Moisés. Dice Éxodo capítulo 24 y el versículo 15 al 18 vamos a leer. Éxodo 24, 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube, estamos hablando del monte Sinaí, ¿verdad? Y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de todos los hijos de Israel. Era sorprendente imaginarse lo que estaba sucediendo en este momento. Estaba el monte Sinaí, en la parte superior había fuego, como un fuego abrasador, dice. Y ustedes todos nosotros sabemos que el monte es la parte superior, pero en la parte baja estaba acampando alrededor todo el pueblo de Israel. Así es que ellos podían ver con sus ojos, oír con sus oídos, todo lo que estaba sucediendo perfectamente lo podían ver en tercera dimensión, podemos decirlo así. Pero dice de que estuvo allí la gloria del Señor hablando con Moisés. Dios mismo estuvo hablando ahí con él. Y todo el pueblo de Israel perfectamente podía observar eso. Podía ver lo que estaba sucediendo. Así es que dice el versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube. Y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esa fue la primera vez que Moisés subió por un tiempo prolongado al monte Sinaí. Estuvo 40 días y 40 noches. Fíjense que dice Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 9, que Moisés recibió, mientras estuvo allá los 40 días y noches con el Señor, recibió los mandamientos. Los 10 mandamientos Moisés los recibió estando allá con Dios. Pero dice que estuvo allá. Solo imagínense. Ese es el precio que el pueblo de Israel no quiso pagar. Primero, les daba miedo la voz de Dios y todo lo que ahí se veía. Pero en segundo lugar, también ellos no querían sacrificarse. Ellos como pueblo de Israel, ellos no querían subir al monte porque subir implicaba esfuerzo, sacrificio de parte suya. De eso nos habla una comodidad espiritual. Hay que otro estudie, que otro haga. Hay personas que muchas veces me preguntan, hermana, ¿y cómo puedo estudiar? ¿Cómo puedo saber? Y ya cuando le comienzo a decir los requisitos del estudiante, tiene que leer un libro, tiene que responder un examen, tiene que recibir clases. Ay, entonces, fíjese que así ya no tengo tiempo, mejor estudie usted y me lo cuenta. Eso es lo que muchas veces sucede, que no queremos pagar el precio por las cosas que Dios quiere darnos. Pero bueno, cada quien tiene la decisión y Dios no le obliga a nadie a hacer algo que no quiere. Como dicen allá en mi pueblo, ¿vea? A la fuerza ni los zapatos entran, a la fuerza ni comer es bueno. Así es que Moisés pagó el precio, Moisés subió y dice Deuteronomio 9:9 que mientras Moisés estaba ahí arriba, dice que 40 días y 40 noches estuvo sin comer y sin beber agua. Imagínense el sacrificio que Moisés tenía que hacer físicamente, pero pues o estaba con Dios o salía mejor hacia abajo y comía y estaba feliz como todos los demás israelitas. Moisés estuvo entonces 40 días. Dios le dio los mandamientos, pero en segundo lugar, Dios le dio el modelo del tabernáculo de Moisés. A mí me impresiona cuando nosotros estudiamos el tabernáculo de Moisés y vimos en detalle cada una de las cosas que Dios le hizo y le dijo a Moisés. Dios le dijo, Moisés, tienes que ser fiel, tienes que ser obediente en hacer exactamente todo lo que yo te diga que hagas. Y esto es un desafío para nosotros. Muchas veces las personas o nosotros mismos no nos gusta oír la voz de Dios, porque nosotros queremos que Dios nos diga sí a todo capricho que nosotros queremos. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga sí, 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 y no aceptamos un no, o no aceptamos un espera. Pero el tabernáculo de Moisés, él debía de hacerlo exactamente como Dios se lo había pedido. ¿Saben por qué? Porque el tabernáculo de Moisés era una réplica, era un ejemplo, era un patrón específico del tabernáculo que está en el cielo. Leamos por favor Éxodo capítulo 25 y el versículo 9.
Éxodo 25:9. Miren lo que Dios dice. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así lo haréis. No iba a agregar, no iba a quitar. Ah, no, Señor, es que a mí no me gusta ese color. No, es que ese color no me parece bonito. Yo mejor le voy a poner otro color. No, Moisés no podía hacer eso. Moisés debía de ser obediente a lo que Dios le había mandado hacer con respecto a la elaboración del tabernáculo. Porque fíjense lo que dice ahora Hebreos 8 y el versículo 5. Hebreos 8:5 nos dice el por qué Moisés debía de ser obediente a lo que Dios le había dicho. Dice Hebreos 8 y el versículo 5. Aquí está hablando de todo lo del sacerdocio, el tabernáculo de Moisés, en todo el capítulo 8. Pero dice el versículo 5, Hebreos 8:5, los cuales, todo el tabernáculo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Básicamente, mis amados hermanos, para que nosotros podamos tener una mejor idea en nuestra mente de lo que Dios hizo con Moisés mientras estaba en el monte Sinaí, es como que si Dios le abrió las cortinas de los cielos y le dijo, Moisés, exactamente así como estás viendo las cosas celestiales, así tienes que hacer también el tabernáculo en medio de mi pueblo. Así es que dice aquí ahora el apóstol Pablo, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, y haz todas las cosas conforme al modelo, conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. Así debía de ser Moisés, fiel a lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, mis amados hermanos, desde el capítulo 25, ahí se comienza a ver cómo Dios toca el corazón del pueblo. Y Dios es el que le pone en el corazón al pueblo de Israel para que lleven todo tipo de material, todo tipo de cosas que se iban a usar para la elaboración del tabernáculo. Ahora, aquí podemos aprender una lección grande. No es necesario estar pedirle a la gente. Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Cuando Dios nos levanta para erigir un tabernáculo como lo hizo con Moisés, Dios es el que va a proveer los medios, Dios es el que va a abrir puertas, Dios es el que va a proveer todo lo necesario para hacer lo que Él nos ha pedido hacer. No es necesario torcerle las manos a alguien, o que voy a hacer vendimia, o que voy a hacer rifa, o que voy a hacer todo tipo de cosas para pro templo. Probablemente no sea Dios quien nos haya llamado a pedir o a edificar un templo si tenemos que recurrir a esos medios. Dios le pone en el corazón a las personas hacerlo de su propia voluntad. Así lo vemos, dice capítulo 25 y el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura. Y ahí comienza a dar toda la lista de los materiales que se utilizaron para poder levantar el tabernáculo de Moisés. Vuelvo y lo repito. No puedo yo profundizar a lo que es todo el tabernáculo de Moisés, porque ese es un tema muy aparte que ya lo estudiamos en el Instituto Bíblico. Pero capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y hasta el capítulo 31 del Éxodo, 7 capítulos, Dios da el detalle y Moisés escribe en el Éxodo en detalle todos los utensilios, todas las cosas, las medidas. Fíjese que eso es bien importante. Mire, Moisés tenía que tener cuidado hasta de las medidas que iba a hacer con el tabernáculo de Moisés y cada mueble. Todos nosotros sabemos que hay 7 muebles en el tabernáculo de Moisés. En el atrio hay 2 muebles, la fuente de bronce, el altar del holocausto, y la fuente de bronce en el atrio. Pero cuando entramos al lugar santo hay 3 muebles más.
A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. Al frente, justo antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y a la izquierda estaba el candelero de oro o candelabro. 3 muebles más, ya llevamos 5. Pero en el lugar santísimo habían 2 muebles más, que en realidad era uno, pero se estudian como 2 por los significados que tienen. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y encima del arca del pacto había una tapadera que se llama asiento de misericordia, por eso son 2 más, que nos da un total de 7 muebles en el tabernáculo de Moisés. Si alguien quiere estudiar en detalle el tabernáculo de Moisés, vaya a nuestro canal de YouTube, IBTS Houston, y ahí puede perfectamente estudiar en detalle todo el tabernáculo de Moisés. Ahora, yo quiero nada más. No puedo, por supuesto, repasar o ver los 7 capítulos. Así es que yo me los voy a saltar. Solamente un poquito hablé de lo que son los muebles, pero nada más quiero hablar a un punto más. Y son las medidas que Dios le dio al tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, las medidas del atrio van a ser estas, las medidas del lugar santo van a ser estas y las medidas del lugar santísimo van a ser estas. ¿Por qué lo quiero mencionar y resaltar en el estudio del viaje de Israel? Las medidas de las 3 partes del tabernáculo nos muestran a nosotros algo espiritual, algo que debemos de tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios. Mis amados, los tiempos de Dios son perfectos. Nadie puede decir, ay, es que yo no sabía lo que Dios iba a hacer. Si todo está escrito en su palabra, no lo sabía porque no lo estudió, porque no lo leyó. ¿Me entiende? Por eso es que necesitamos estudiar la palabra del Señor para aprender lo que Él ha dejado. Ahora, en muchas ocasiones yo he hablado de las 7 dispensaciones. Las dispensaciones no es algo bíblico, no va usted a encontrar, y estas son las dispensaciones. No, no lo va a encontrar de esa manera. Los teólogos, los estudiosos, ellos han puesto una categoría o han dividido, por decir así, toda la historia desde que se creó Adán y Eva. Han dividido la historia y la han tomado, le han llamado dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo que termina esta y empieza una nueva. Termina esta y empieza otra dispensación. Son 7 dispensaciones. Voy a ver si no se me han olvidado en mi mente. La primera dispensación, y eso ya lo hemos hablado en otras clases, la dispensación de la inocencia. La inocencia fue cuando Adán y Eva estaban en el huerto y no tenían pecado, eran inocentes, por eso se le llama la dispensación de la inocencia. ¿Cuánto tiempo duró? No se sabe exactamente porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo el hombre y la mujer duraron sin pecar en el huerto del Edén. Está la inocencia, luego tenemos la conciencia cuando el hombre, Adán y Eva comen del fruto que Dios dijo que no comieran. Y ahí entra el pecado a la raza humana. Esa es la conciencia ya de pecado. La tercera es la promesa, cuando Dios abre la promesa para decirle a todo el mundo que va a enviar un libertador, un salvador que va a librarnos del pecado que Adán y Eva introdujeron. Llevamos 3 dispensaciones: inocencia, conciencia, la promesa de un salvador. La 4ª dispensación es el gobierno humano. Hay uno que me hace falta: inocencia, conciencia, promesa. La promesa, el gobierno humano. Veamos el 4º. El gobierno humano es cuando Dios instituyó a los jueces en toda la tierra, cuando Dios instituyó a los reyes para poder regir y dirigir al pueblo de Israel. Esa es la 4ª, el gobierno humano. Luego viene la 5ª dispensación, que es la dispensación de la gracia. La gracia que... Sí, me hace falta una. Bueno, si alguien se recuerda de los estudiantes, por favor, escríbamelas ahí porque ahorita se me olvidaron de mi mente. Pero son 7 dispensaciones. Las repito nuevamente: la inocencia, la conciencia, la promesa, el gobierno humano, la ley. Sí, tenemos las 5.
inocencia, conciencia, promesa, gobierno humano, la ley, la sexta. La ley es cuando Moisés recibió los mandamientos. La sexta es la gracia. La dispensación de la gracia es la dispensación que estamos viviendo nosotros actualmente. Y ahorita voy a decir por qué estoy mencionando esto. La séptima dispensación es a la que vamos a entrar. Cuando terminemos esta dispensación de la gracia, que estamos a pocos años de terminarla, vamos a entrar a la séptima dispensación. Mis amados hermanos, por favor, que nadie crea que como hijos de Dios, como cristianos, que nadie crea que cuando termine esta dispensación, que termina por supuesto con la tribulación, vamos a ir al cielo ya con Dios. No, no es así. Falta la séptima dispensación, y la séptima dispensación es la del milenio. El milenio se le llama así precisamente porque son 1000 años que Cristo va a venir y va a gobernar sobre este mundo. Sí, este mundo todavía. Cristo va a traer el gobierno suyo a este mundo, y vamos a poder vivir, los que califiquen, por supuesto, van a vivir 1000 años con Cristo Jesús acá en la tierra, y van a regir con vara de hierro. La escritura es amplia en hablarnos de eso. El capítulo 20 de Apocalipsis habla precisamente amplio de lo que es el milenio. Los profetas mayores también citan y hablan mucho proféticamente del milenio. Así es que cuando terminemos la gracia, no nos vamos para el cielo todavía. Cuando terminemos la gracia, bueno, algunos sí, ¿verdad? Es que hay tanto que hablar con respecto a esto. Pero cuando terminemos la ley de la dispensación de la gracia, pasamos a la dispensación del milenio. Cuando los 1000 años terminen, una vez más dice la escritura que Satanás va a ser soltado. Una vez más va a poder engañar otra vez a todos los que nacieron dentro del milenio. Y después, cuando termine el milenio, cuando terminen esos 1000 años, Satanás es atado y echado en el horno de fuego, en el infierno, eternamente y para siempre. Y ahí empieza la eternidad. Ahí vamos para el cielo. Vamos a estar todos con el Señor Jesús eternamente y para siempre. Así es como se divide la historia o las dispensaciones a lo largo, desde Adán hasta que finalice la dispensación en el milenio. Nos falta. Terminamos esta dispensación de la gracia en unos cuantos años más, y después pasamos al milenio, y después hasta la eternidad con el Señor. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque Dios, cuando le dio a Moisés las medidas del tabernáculo, Dios quiso dejar claro las dispensaciones, a pesar de no mencionar el nombre de dispensación. La medida del atrio, voy a dar la medida del atrio, eso lo estudiamos cuando vimos el tabernáculo de Moisés. La medida que el atrio tenía, el atrio iba a ser una cortina alrededor del tabernáculo. El tabernáculo en sí es el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el tabernáculo porque tenía techo, tenía cobertura sobre la cabeza, pero el atrio no. El atrio, Dios pidió que solamente tuviera una cortina blanca a todo alrededor hecha de lino. Ahora, las medidas que Dios le dio a Moisés para el atrio, fíjese nada más, era 100 codos de largo, 100 codos al otro lado, 100 codos a este lado, 100 codos a este lado, 50 de ancho, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros multiplicamos, sumamos 100 más 100 más 50 más 50, nos da un total de 300 codos cuadrados. Esa es la medida que se nos da. Y no es porque sea cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que era de 100 y 50, pero así se le llaman codos cuadrados. La medida entonces daba un total de 300 codos cuadrados. Pero Dios dijo que las paredes, la cortina que iban a levantar iba a ser de 5 codos de alto. Cuando nosotros multiplicamos los 300 codos cuadrados por 5 codos de alto, nos da nada más y nada menos que 1500 codos cuadrados. Ahora, eso no es casualidad. Miren, lastimosamente yo tuve un mal maestro de matemáticas. Por eso tristemente aborrecí las matemáticas el resto de mi vida. Pero déjenme decirles
que la numerología bíblica es impresionante. Dios es el mejor físico matemático que puede existir en la historia, y los números a nosotros nos dan verdades muy, muy preciosas y profundas en la palabra de Dios. Dijimos entonces, las medidas del atrio nos daban un total de 1500 codos cuadrados. ¿De qué nos habla el 1500? El 1500 nos habla precisamente de los años de la ley, desde que Israel salió de Egipto hasta el nacimiento de Jesús. Hay nada más y nada menos que 1500 años. Nada de lo que sucede en la escritura es casualidad. Y cualquiera puede buscar esto en Google. Busque y diga cuánto tiempo hay desde que Israel salió de Egipto hasta que Cristo nació, y todos van a ver 1500 años. Estos 1500 años, que son la medida del atrio, nos muestran los 1500 años de que duró la ley. La ley fue dada a Moisés, y cuando Cristo vino, abolió, anuló, cerró la dispensación de la ley, y Cristo abrió la nueva dispensación en la que nosotros vivimos. Mis amados hermanos, yo trato de ser lo más sencilla para poder explicar y que todos entendamos. Si alguien tiene alguna duda, pues escríbala, y si el Señor nos permite y sabemos la respuesta, lo podemos responder. Entonces, el atrio tenía en su dimensión total 1500 codos cuadrados. Los 1500 codos nos hablan de los 1500 años que hubieron desde que Israel salió de Egipto hasta que Cristo nació. Hubieron 1500 años. De eso nos habla, de la ley, de la dispensación en la que todos ellos vivieron en la ley. Pero ahora, la siguiente parte, la segunda parte del tabernáculo, era el lugar santo. En el lugar santo, las medidas que Dios le dio a Moisés fueron 20 por 10 por 10. 20 a cada lado y 10 y 10. Ahora, aquí en el lugar santo y en el lugar santísimo no son codos cuadrados, son codos cúbicos, porque tenía tapadera, tenía techo. Entonces ahora los convertimos a codos cúbicos. Si alguien cree que yo sé matemáticas, no lo sé. Esto mi esposo me lo explicó, por eso lo estoy tratando de explicar de esa manera. ¿Okay? Entonces, los codos cúbicos es porque tenía techo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahora, cuando nosotros multiplicamos 20 por 10 por 10, nos da un total de 2000 codos cúbicos. 2000 codos cúbicos era la medida que tenía el lugar santo. ¿De qué nos habla el número 2000? Nos habla precisamente del tiempo, de la dispensación en la que nosotros estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. Dios, en su soberanía, en su sabiduría, Dios le dio a la dispensación de la gracia, que es la que vivimos ahora, 2000 años. ¿Y cómo sabemos que los 2000 años están por acabar? Solo les voy a dar ciertos hints, como dicen mis hijos, ciertas claves. Fíjense, cuando Cristo nació, hemos hablado en otras ocasiones que es el año 0. Cuando Jesús nació, se marcó la historia por antes de Cristo y después de Cristo. Se supone que no es así, porque Dionisio fue una de las personas que se equivocó en hacer nuestro calendario, el calendario que nosotros usamos. Él se equivocó y tiene un déficit de 4 años de diferencia. Así es que normalmente se cree que Jesús nació en el año 0, pero en realidad ya era el año 4 cuando Jesús nació. Así es que, dejemos de lado la equivocación de Dionisio y centrémonos en que Jesús nació en el año 0. Desde el año 0, el nacimiento de Jesús, desde ahí se comienzan a contar los 2000 años, que es la dispensación de la gracia. Ahora yo pregunto, ¿en qué año estamos viviendo actualmente? En el año 2020. Entonces alguien me podría decir, entonces ya se pasó, los 2000 años ya se pasaron. No, ¿sabe que no? No nos hemos pasado.
¿Sabe por qué? Porque Jesús nació en el año 0, haciendo de lado la equivocación de Dionisio en el calendario. Jesús nació en el año 0, pero Jesús, desde que estuvo en la tierra hasta que murió, ¿a los cuántos años murió Jesús? Murió a los 33 años y medio aproximadamente. Ahora, la carta a los hebreos nos da una clave, y la carta a los hebreos nos dice: cuando alguien hace un testamento, el testamento no entra en vigencia hasta que la persona muere. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Yo siento que tengo una enfermedad y me voy a morir. Yo hago un testamento, Dios no lo permita, ¿verdad? Hago un testamento y digo mi casa, mi carro, mis cosas, mi todo, ¿a quién se lo voy a dejar yo? Ahora, cuando yo hice y firmé el testamento, ¿es válido? Sí es válido. Pero a las personas que yo les dejé las cosas que eran mías, que yo se las dejé como herencia, ¿pueden tomarlas? No, porque yo no me he muerto. El testamento entra en vigencia ¿cuándo? Cuando la persona se muere. Cuando yo me muera, que sean dentro de muchos años, cuando yo me muera, las personas, mis hijos normalmente, ¿verdad? Son los hijos los que heredan. Mis hijos van a agarrar el testamento y van a decir, vamos a ver, mi mamá le dejó a este. Así repartió sus cosas mi mamá. Entonces el testamento entra en vigencia. Ahora, regreso al punto. ¿Cuándo murió Jesús? Jesús murió en el año 33 después de Cristo. Ok, entonces, por favor, pongamos mucha atención. Como dice la Escritura y como dijo Jesús, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu nos quiere enseñar a través de los tiempos. ¿De cuánto tiempo es la dispensación de la gracia? Hemos dicho que por las medidas del lugar santo son 2000 años la dispensación de la gracia. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo tuvo vigencia la dispensación de la gracia? Cuando Cristo muere. Jesús nace, abre la dispensación de la gracia, pero la dispensación entró en vigencia cuando Jesús resucita y es levantado al tercer cielo. ¿Se recuerdan ustedes que en Hechos capítulo 2, ahí el Señor Jesús envía su Espíritu Santo y bautiza a todos los que estaban en el aposento alto y ahí nació la iglesia? Ese es el nacimiento de la dispensación de la gracia. Ahí nació, ahí empezaron a correr los 2000 años. Ahora haga usted cuentas, yo no se las voy a hacer, haga usted cuentas. Si el Señor Jesús murió aproximadamente en el año 34 después de Cristo, ¿cuándo se van a acabar los 2000 años? Dese la respuesta en su mente y alguien que le escriba si quiere. Ahí van a terminar los 2000 años de la iglesia. Estamos en el 2000 años, en el 2020. ¿Cuánto tiempo nos queda? El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, yo no estoy poniendo fechas, porque la Biblia no nos habla de fechas. Estoy diciendo un estimado de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Jamás me voy a atrever a dar fechas, porque Dios no nos ha dicho. Cuando Dios lo haga, Dios le va a revelar a sus siervos, los profetas, el tiempo, el cumplimiento que se ha acercado. Ok, finalizo con el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Dios le dio a Moisés también medidas para el lugar santísimo. Las medidas que Dios le dio a Moisés para el lugar santísimo era de 10 por 10 por 20. Cuando nosotros hacemos la multiplicación de 10 por 10 nos da un total de 1000 codos cúbicos. Porque también acuérdense que había techo en el lugar santísimo. 1000 codos cúbicos. ¿De qué nos habla el número 1000? De la última dispensación. ¿De qué nos habla? De la dispensación del milenio. Cuando la ley termina, empieza la dispensación de la gracia. Cuando la gracia termina, empieza el milenio. Simple y sencillo, como en las medidas del tabernáculo de Moisés. Dios es impresionante. Dios es un Dios detallista, no me voy a cansar de decirlo. He tomado ya bastante tiempo, ya aproximadamente 40 minutos en hablar lo del tabernáculo de Moisés. Mi idea solamente era hablar un pedacito así de unos cuantos renglones, pero bueno, era necesario para poder nosotros entender lo que Dios quiere hacer en medio de los tiempos con su pueblo.
Mis amados hermanos, el tiempo se acorta. Y no solamente el tiempo se acorta para que hablemos de Cristo a otras personas, el tiempo se acorta para que nosotros nos preparemos y nos encontremos con el Señor en las nubes. Ok, cerramos entonces la revelación que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí con respecto al tabernáculo de Moisés. Fueron 7 capítulos donde Dios expresó con detalle a Moisés todo lo que quería con respecto a todos los utensilios que debían haber en el tabernáculo de Moisés. Ahora, pasamos hasta el capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Ahora, aquí sucedió algo muy triste. Triste. ¿Saben por qué? Porque mientras Moisés estaba allá arriba 40 días y 40 noches con Moisés hablándole todos los detalles del tabernáculo y los 10 mandamientos, tristemente vemos aquí en el capítulo 32 qué estaba haciendo el pueblo. Veámoslo por favor. Éxodo 32. Leamos el versículo 1. Viendo el pueblo, mientras Moisés estaba sin comer, sin tomar agua y quizás hasta sin dormir, allá en el monte Sinaí, miren lo que el pueblo estaba haciendo. Un poquito injusto, pero miremos lo que estaba haciendo el pueblo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. El pueblo se acercó a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué duro, qué triste lo que el pueblo estaba haciendo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios. El pueblo se desesperó y le dijo a Aarón, levántate y haznos dioses. Y miren por favor lo que dice el versículo. Leamos el versículo 7 al 10. Estoy en Éxodo 32, versículo 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende. Después de los 40 días y 40 noches, Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve, baja. Y le dice: desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Miren qué duro lo que Dios tiene que decirle a Moisés. Ahora, ¿somos acaso nosotros diferentes que Israel? Yo no creo. Al menos yo no lo soy. Y dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. ¿Y sabe ese becerro qué forma tenía? Un becerro es un becerro, es un novillo, es un buey, una vaca, ese es un becerro. El becerro era el dios Apis que los egipcios adoraban y que el pueblo de Israel había visto como ellos lo hacían. Así es que como eso era lo que ellos conocían, ¿qué le pidieron a Aarón? Haznos un dios Apis, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Qué triste, ¿verdad? Vemos y aprendemos lo que vemos del mundo. Eso es lo que está sucediendo ahora en día en la iglesia. En el mundo cantan rock. Pues en la iglesia ya hay rock. En el mundo cantan, mencione usted el género musical que sea, y en la iglesia se canta. Y después dicen, los religiosos son los que no les gusta ese tipo de música. No, señores. Dios tiene una forma de hacer y de que ha pedido a su pueblo y no va a cambiar. Dios no va a bajar sus estándares para que nosotros podamos estar felices. Dios entonces le dice a Moisés: bien pronto se han apartado de nosotros y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses y que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9, estoy en Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, le dijo Dios a Moisés. Por cierto, es pueblo de dura cerviz. Cualquier parecido, pura coincidencia. A mí nadie me va a quitar la ranchera de la iglesia. A mí nadie me va a quitar el rock de la iglesia. Duro de cerviz. ¿Qué más dice el versículo 10? Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios realmente vio lo que estaba sucediendo con el pueblo y Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve, baja porque el pueblo está completamente corrompido en todo lo que están haciendo. Pero ahora, mis amados hermanos, yo quiero que veamos algo y quiero que veamos a dónde estuvo el problema del por qué el pueblo de Israel pecó. Leamos ahora, aquí mismo en Éxodo 32, desde el versículo 2 hasta el 6, ¿a dónde estuvo el fallo? ¿A dónde estuvo el problema? Versículo 2, cuando el pueblo llegó, en el versículo 1 del 32, cuando el pueblo llegó y le dijo a Aarón, haznos un Dios para que le digamos a nuestros hijos que ellos nos han sacado de Egipto. Miren lo que Aarón hizo. Y Aarón les dijo, por favor pongan atención a lo que Aarón hace, que Aarón era otro líder que Dios puso junto con Moisés para guiar al pueblo. Miren lo que hacen ciertos líderes. Mis amados, yo no quiero que nadie aborrezca a sus líderes, ni yo quiero meter cizaña en contra de nadie. Pero hay líderes que no son puestos por Dios. Hay líderes que se han levantado o por negocio, o porque ellos quieren, o porque ellos... no sé ni por qué motivos, pero tengamos cuidado en esto. Roguémosle a Dios que nos dirija al lugar y a las personas correctas. Dice el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos, dijo Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos, los aretes, ¿verdad? Los arcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Note por favor el versículo 4. Y él, o sea, Aarón, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril. ¿Qué es un buril? Un buril es un cincel. Un cincel es una cosita como si fuera un lápiz, vea, grueso de hierro, que le tallan la piedra o la madera. Eso es un buril, un cincel. Y dice que vino y tomó a Aarón de las manos de ellos el oro y le dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. En pocas palabras, lo que Aarón hizo fue al dios Apis de los egipcios. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, aquí se madrugaron, allá no quisieron subir con Dios, pero aquí se madrugaron. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No tengo más que agregar a este suceso. Qué duro, ¿verdad? Qué duro para Dios, qué duro para Moisés y qué triste la actitud de Aarón. Aarón como líder cedió a la petición del pueblo de Israel. ¿Acaso no era más lógico o más sensato, más cuerdo que Aarón se levantara y dijera, no, espérense, si Moisés no baja, juntos podemos clamar a Dios y pedirle a Dios qué podemos hacer? O que sí, ¿qué le pasó a Moisés? No, Aarón cedió ante las peticiones del pueblo. Y aquí viene un mensaje grande para todos aquellos que estamos en el liderazgo. No podemos ceder ante la presión de las personas. Miren, muchas veces las personas dicen, no, es que mire, hagamos fiesta, que tengan fiesta las mujeres, que tengan pijamada los jóvenes, que tengan show los niños, que tengan payaso. Todo es puro entretenimiento. Y como decía un maestro en el instituto bíblico, entretenete camote mientras se cose el ayote. Aquí todo es entretenimiento y hay entretenimiento para jóvenes, entretenimiento para niños, para parejas, para mujeres, para hombres y todos están entretenidos. Eso es lo que el pueblo pide, pero el liderazgo no puede dar eso. O palabra, o Dios, o adoración. Pero un líder no debe de ceder a la presión del pueblo, porque ahí va a estar siendo puesto a prueba nuestro corazón. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Moisés en todo esto? Ya vimos la actitud del pueblo, ya vimos la actitud de Aarón, ya vimos la tristeza en el corazón de Dios, pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? Que una vez más nos muestra
la actitud correcta de un verdadero líder. Dice el versículo 11 al 14, siempre en Éxodo 32, 11 al 14 dice: entonces Moisés, esta es la actitud correcta de un buen líder. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová a su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Moisés hablando con Dios, imagínense. Exacto. Ya está hasta repartiendo dulces, ¿verdad? Ahora, mis amados, déjenme poner un balance. Si es necesario la comunión, si es necesario la coinonía, si es necesario hacer una reunión de vez en cuando, hacer una fiesta, reunirnos juntos, comer, pero el enfoque principal no debe de ser eso. Mire, han llegado al punto hasta de decir: vamos a hacer reuniones en hogar, pero ¿saben qué? La palabra 20 minutos, pero de ahí démosle hora y media a la comida, a la plática, porque la gente necesita platicar. 20 minutos a la prédica y hora y media de juegos. ¡Wow! Balance. No hay que irnos a un extremo, pero tampoco al otro. Balance es lo que Dios hace. Así es que, mis amados, Moisés aquí estaba como un buen líder, rogando, clamando a Dios por el pueblo. Dice: Dios, no los saques, no los castigues. Dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dice el versículo 13: acuérdate de Abraham y de Isaac. Qué increíble poder hablar con Dios así como hablaba Moisés, ¿verdad? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismos y les has dicho: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la daré a vuestra descendencia toda la tierra que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió. ¡Wow! ¡Qué precioso! Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque Moisés dialogó con él. Ahora, aquí hay una lección increíblemente grande que yo por el tiempo no me puedo dedicar a decir por qué. Si la misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí está diciendo que Dios se arrepintió. Hay mucho que hablar en todo esto, porque yo no me puedo meter ahorita a hablar de esto. Pero el punto nada más que quiero resaltar es: podemos muchas veces nosotros, como seres humanos, dialogar con Dios y hacer que su punto cambie, como lo hizo Moisés como un buen líder. Ahora, veamos qué más siguió sucediendo con este suceso triste del becerro de oro. Luego llegamos hasta el versículo 15 al 20. Solamente quiero mencionar esto. La actitud entonces correcta de Moisés como un buen líder fue interceder a Dios por el pueblo de Israel, que Dios no lo matara, que Dios no lo destruyera, porque en las otras naciones vecinas no iban a hablar mal de Moisés ni del pueblo, iban a hablar mal de Dios. Moisés quería que Dios se viera bien en cuanto a todo lo que estaba sucediendo, no él, no el pueblo. Ahora, aquí hay un punto bien, pero bien importante, mis amados hermanos. Un buen líder no debe de tener temor al pueblo. Un buen líder debe de tener temor a Dios. Un buen líder debe de buscar agradar a Dios antes que al pueblo. Bien clara está la lección. Concluyamos con este capítulo 32. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Moisés intercedió, pero antes de que Moisés intercediera, cuando Moisés venía bajando de allá arriba de estar con Dios, miren lo que sucedió. Dice el versículo 15. Estoy en Éxodo 32, versículo 15 al 20. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Hasta aquí Moisés no había visto. Moisés, acuérdense que estaba en el monte hablando únicamente con Dios. Moisés le dijo lo que estaba sucediendo y ahí mismo Moisés intercedió por el pueblo con Dios. Luego Moisés baja y trae las tablas en sus manos y dice:
el versículo 15 estoy, y traía en las manos, dice, las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, conste, Josué no estaba allá con el pueblo. Josué se había quedado a la mitad del monte Sinaí esperando que bajara Moisés. Así es que dice Josué que oyó voces. Cuando Moisés bajó y le dice, alarido de pelea hay en el campamento, dijo Josué. Y Moisés, que ya sabía todo porque Dios se lo había dicho, y le respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar el que oigo yo. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, cuando Moisés llegó al campamento, Moisés vio lo que estaba sucediendo y vio el becerro y las danzas y ardió la ira de Moisés. Ahora, si Moisés, siendo un ser humano como todos nosotros, se enojó, imagínense ahora Dios. ¿Cómo debe haber estado Dios con todo lo que él estaba viendo? Y arrojó, dice que era tanta la ira de Moisés que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y lo dio. Oiga, esto es lo que a veces no nos gusta ver de la escritura. ¡Ay, qué cosas más feas, qué malas las cosas que suceden! A mí solo hábleme de las bendiciones, a mí solo hábleme de las cosas que Dios me va a dar y que yo voy a prosperar. Dice que deshizo Moisés hasta reducirlo a polvo al becerro que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ay, sí se enojó Moisés. Ay, Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Veamos la respuesta de Aarón para terminar ya con este punto. ¿Qué dijo Aarón? ¿Qué hizo Aarón con todo el relajo y el desparpajo que se había armado ya? ¿Cómo se presentó Aarón delante de Moisés? Mira el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ahora rindamos cuentas. Vamos a ver, Aarón, ¿qué pasó? Yo no estaba, dijo Moisés, pero tú eras el encargado. ¿Qué pasó? Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Le dijo Moisés a Aarón. Recuérdense, Aarón era hermano de Moisés. Miren lo que le responde a Aarón. Increíble, sorprendente. Versículo 22, y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Saben qué estaba haciendo Aarón? No es culpa mía, es culpa del pueblo. ¿Saben qué estaba haciendo Aarón? Lo mismo que Pilatos hizo cuando mandó a crucificar a Jesús. ¿Qué hizo Pilatos? Dijo, tráiganme un recipiente con agua. ¿Y qué hizo? Pilatos se lavó las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con ese hombre porque es sangre inocente. Así es que Pilatos se lavó las manos. Lo mismo que Aarón hizo. Lo mismo que hacen muchos líderes ahora. Ay, pero es que si no les doy lo que el pueblo pide, se me van a ir, se me va a quedar sola la iglesia. Les voy a dar lo que quieren, voy a hacer lo que ellos piden. Qué pocos pantalones los de Aarón. Dice, no fue culpa mía, el pueblo tú ya lo conoces que está inclinado al mal, pero no paró ahí. Mire el versículo 23. Porque me dijeron, oiga lo que Aarón está contando, por favor. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso sí es cierto, eso es cierto. Así pasó. Así dijo el pueblo. Pero miren el versículo 24. Y yo les respondí, dice Aarón, yo les respondí, ¿quién tiene oro? Moisés preguntó al pueblo, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y dice, y me lo dieron. Ellos me dieron el oro. Y lo eché, dice Aarón. Y lo eché en el fuego y salió este becerro.
Analicemos por favor por unos segundos la respuesta de Aarón y la actitud de Aarón. En pocas palabras, Aarón no aceptó la culpa y la responsabilidad que él estaba teniendo con respecto al pueblo. Se lavó las manos como Pilato. ¿Se recuerdan ustedes que leímos en el versículo 4 que en realidad Aarón lo que hizo fue que fundió el oro y con un buril talló, labró el lápiz, el becerro de oro? ¿No se acuerdan? Leámoslo otra vez en el versículo 4, Éxodo 32, 4. Y él, Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, con un cincel. ¿Quién hizo? Aarón hizo de ello un becerro de fundición. Qué triste. Y miren ahora lo que Aarón le dice a Moisés, en la misma justificación que muchos líderes tienen. Dice, ¿quién tiene oro?, preguntó, dice Aarón, apartadlo. Y dice, y me lo dieron, ellos me dieron el oro. Ahora, yo lo eché al fuego y salió. Así, por arte de magia salió el becerro. No fue por arte de magia. Aarón lo talló, Aarón lo libró. Y miren lo que le dice Moisés, que por supuesto sabía que era mentira de parte de él. Así como muchas personas se lavan las manos. Y aquí, a mí que no me digan nada, porque ellos estaban perdidos, porque así eran inclinados al mal. ¿Y qué le dijo Moisés en el versículo 25? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Fue vergonzoso lo que hicieron ahí. Ahora, debido a todo esto que estaba sucediendo, Aarón permitió que hicieran, Aarón les hizo el becerro y les permitió al pueblo de Israel que adoraran a este Dios falso, a este Dios Apis. Debido a eso, Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, yo voy a decir algo y quien dé un paso al frente, esos van a estar a favor mío. Miren el versículo 25 al 29. Ahora Dios habla a Moisés y le dice, versículo 25, estoy en Éxodo 32, 25, ya lo leímos. El 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Se juntaron con Moisés. ¿Quiénes? Los levitas. Y él les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno por el campamento. Y matad cada uno a sus hermanos, a sus amigos y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 23,000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis santificado, nos habéis consagrado a Jehová, le dijo Moisés a los levitas, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Los que respondieron al llamado de Dios, ¿quiénes por Jehová? Los únicos que respondieron fueron la tribu de Leví. Los levitas hicieron una decisión no fácil, una decisión difícil, porque por eso Dios les entregó a la tribu de Leví, les entregó a ellos el sacerdocio, porque ellos se consagraron y todo el pueblo Dios lo rechazó. Y únicamente al principio Dios quería que todos ellos fueran una nación de reyes y sacerdotes, pero porque hicieron este gran pecado delante de Dios, Dios les dijo, ahora que se definan quienes quieren estar por mí. Y los únicos que se definieron fueron los levitas. Y Dios les entregó a ellos únicamente el sacerdocio. Ahora, mis amados hermanos, esto nos muestra algo también a nosotros espiritualmente. Todos nosotros vamos a ser probados en esta misma área.
¿En qué? En amigos, en familiares, en todas las relaciones que nosotros tenemos. Dios nos va a probar. ¿Qué quieren? ¿Quieren estar payaseando, jugando o haciendo fiesta como ellos? ¿O quieren realmente definirse por Dios? Y mire, el que se define por Dios, no crea tampoco que le va a ser fácil. Porque todos estos que están enfiestados le van a hacer bullying al que se decide por Jehová. Y van a decir, ay los santurrones, ay los cuadrados, ay los legalistas, ay los religiosos. No están aquí con nosotros bailando rap, cantando rap cristiano. Son religiosos ellos. La decisión es nuestra. ¿Por quién estamos? ¿O por Jehová? ¿O porque queremos hacer, como dicen allá en mi pueblo, donde va Vicente, va toda la gente? Eso hacen todos, pues eso voy a hacer yo. No, los levitas se decidieron. Ahora, el Señor Jesús también habló de esto claramente. Todos nosotros vamos a ser probados en la misma área. ¿Quién va a ser primero? ¿Quién va a estar en primer lugar en nuestra vida? ¿Nuestros amigos? ¿Nuestras familias? ¿O el Señor? Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 10 y el versículo 37. Mateo 10, 37, mire lo que el Señor Jesús dice. Ojalá que ninguno de nosotros vaya a decir en este día, ay Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? ¿Quién la podrá oír? Ojalá que todos nosotros tengamos oídos para oír lo que el Señor nos enseña por medio del pueblo de Israel. Mateo 10, 37 dice Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo yo. Vamos a ser probados, al igual que fue probado a Aarón, al igual que fue probado todo el pueblo, y los únicos que se decidieron por Jehová fueron los levitas. Vamos a ser probados nosotros también en esa área. Ahí la opción es nuestra. Dios no le obliga a nadie a amarlo, a seguirlo y a buscarlo. A nadie. Dios no obliga a nadie. Dios nos ha dado un libre albedrío que nosotros hacemos lo que bien nos venga en gana. Pero dice, para terminar esta narración, regresando por favor a Éxodo capítulo 32 y el versículo del 30 al 35, Moisés intercedió una vez más en presencia de Dios por el pueblo. Éxodo 32, 30. Y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo. Fíjense, aquí hay un principio bien importante, mis amados hermanos. Fíjense lo que dice Moisés a Dios. Y le dijo Moisés a Dios, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le estaba diciendo a Dios, Dios, este pueblo ha pecado, y si tú lo vas a castigar, o lo vas a raer, lo vas a cortar, córtame mejor a mí en vez de a ellos. Y fíjense la voz de Dios lo que le dice a Moisés, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ay, mis amados hermanos, este es un principio espiritual bien grande en la palabra de Dios. Para todos aquellos que piensan que la salvación se pierde o no se pierde. Ay, ay, ay. Un amado hermano nuestro, que por cierto ya no está acá en este mundo, ya murió y ya se fue con el Señor, decía él, si la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno por andar en pecado, decía él, y es una gran verdad. Porque hay muchas personas que creen y dicen, no, si es que no importa qué pecado haga, yo me voy a ir con el Señor. No sé, cuando Cristo venga, yo me voy a ir con Él.
pero ahí anda tomando cervezas, tomando licor, anda en baile, enfiestado y haciendo cientos de cosas que no agradan a Dios. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Mire lo que el versículo dice claramente. Jesús le dijo a Moisés, no Moisés, si ellos pecan no te voy a raer, no te voy a cortar a ti del pueblo. No, dice, al que pecara contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hay personas, hermanos, que se atreven a decir, no, es que los que se pierden, los que pierden la salvación es porque nunca estaban escritos en el libro de la vida. Qué gran mentira, eso es no saber, no conocer la Biblia. Aquí Dios claramente está diciendo, el que pecare contra mí, lo raeré, lo borraré, lo quitaré de mi libro. O sea que su nombre sí estaba escrito en el libro de la vida, pero por el pecado que hizo, lo borraron. Y ahora, ¿de qué pecado estaba hablando? De la idolatría. El que tiene oído para oír, que oiga. Mire lo que dice Apocalipsis 22:19. Por si alguien cree que la salvación no se pierde, ¿verdad? Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, si alguno le quita a las palabras de la profecía, o sea, no, eso no es lo que quiere decir. ¿Qué está haciendo? Quitándole a la profecía, que es la Biblia. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Dios quitará su parte del libro de la vida. Fue claro, ¿verdad? Claro. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea, ¿qué va a pasar? Nadie va a saber que él estaba ahí. Estuvo, pero ya no más. ¿Qué dice Apocalipsis 3 y el versículo 5? Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si el Señor está prometiendo no borrar el nombre del libro de la vida, significa que Dios sí lo puede borrar, ¿verdad? Exacto. Apocalipsis 3:5. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuidado, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. El pecado nos puede descalificar del cielo con Dios. El pecado. Y fíjese el pecado que había hecho Israel, que era adorar a un becerro de oro. Eso hizo que Dios los borrara del libro de la vida. Por favor, no creamos a cualquier cuento que alguien nos diga. Alguien enseña y dice, la salvación no se pierde. Ay, los que se perdieron. No, es que ellos se perdieron porque no estaban escritos en el libro. Su nombre, es que ellos todavía no habían sido salvos. Ay, por favor, ¿cómo es posible que podemos creer cuentos chinos a esta altura del partido? No, la Biblia es clara, los versículos son claros de decir, sí se puede perder una persona, sí puede perder la salvación una persona, dependiendo del pecado que haga, así se va a perder. Y repito por enésima vez, Israel apenas estaba adorando ídolos y Dios borró el nombre de ellos del libro de la vida. El que peca, yo lo borraré del libro de la vida. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos dé su gracia y que Dios nos ayude a mantenernos fieles delante de Él. Lo único que necesitamos es agradar a Dios. A las personas, hoy son con uno y mañana no son. Hoy lo aman y mañana lo aborrecen y lo quieren apedrear. De hecho, ese es el siguiente punto que quiero tratar. Todavía tengo 15 minutos para la clase. Regresemos, por favor. Entonces, fue claro, ¿verdad? Fue clara la escritura. En Éxodo 32:33, que dice el Señor, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. De hecho, hay otro versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá, dice. Así dice. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y ahora usted puede creer lo que usted quiera, ¿eh? Ya la escritura ya la leímos. Ok, Éxodo capítulo 33.
Aquí en Éxodo capítulo 33 sucede algo muy, pero muy precioso con Moisés. Después de haber salido de una historia tan triste y tan fuerte como esta, ahora en el capítulo 33 del Éxodo se ve algo un poquito más refrescante, y es con respecto a Moisés. Moisés, siempre tratando con Dios, con el pueblo, siempre lidiando con todas las cosas. Acá en el capítulo 33 se ve claramente cómo Moisés habla a Dios cara a cara. Dice capítulo 33 y en el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Mire qué privilegio el que tenía en Moisés. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, qué importante, lo que quiero resaltar yo de este capítulo, mis amados hermanos, del capítulo 33, es la comunión que Moisés tenía con Dios. Ahora, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Moisés, como líder, era una persona muy poco comprendida. Moisés experimentó muchas pruebas siendo un líder, y eso se compara a nuestras vidas como líderes. Muchas veces las personas piensan que los líderes, ellos son famosos, a ellos todos los quieren, a ellos todos los aman. No, viera cómo llueven las pedradas, viera cómo llueven las críticas, viera cómo siempre hay más de un dedo acusador señalándolo. Y miren esto, y miren lo otro, y miren lo otro. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a orar por el liderazgo, porque ellos tienen muchas más presiones de las que nosotros tenemos. Los líderes tenemos fuertes presiones espirituales que quizás ninguno de los que están abajo las sienten ni las viven. Moisés entonces, como un líder, experimentó muchas pruebas, presiones, tristezas, fue criticado continuamente. De hecho, más adelante vamos a ver que Aarón y María, los hermanos de Moisés, se levantan a criticarlo. Así es el liderazgo. Hay mucha crítica. Es más, hubo una vez que el pueblo de Israel quería apedrear a Moisés, imagínense. Así es que uno de los privilegios que tiene el liderazgo es experimentar la presencia de Dios cara a cara. Esa es una recompensa que Dios le da a los líderes, como Moisés. Su relación, su intimidad con el Señor es de poderlo ver a Él cara a cara. Los levitas entonces también tenían este privilegio. Los levitas no se les dio parte, no se les dio herencia en medio de la tierra de Canaán, porque Dios dijo, yo voy a ser tu heredad. Eso está en Deuteronomio 10, del 8 al 9, no lo vamos a leer ahorita. Pero esa era la heredad de los levitas. Dios era la herencia de los levitas. Continuemos con este capítulo 33. Del versículo 13 hasta el 15, ahí vemos cómo Moisés experimenta el privilegio de ver cara a cara con Dios. Pero él no se conforma con ver nada más la gloria de Dios. Y esta es una lección bien bonita para nosotros. Leamos Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y que halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés lo que estaba queriendo en este momento, no solamente él quería ver la gloria de Dios, él quería conocer los caminos de Dios. ¿Y saben qué? Dios se lo permitió. Dios le mostró a Moisés sus caminos. Así dice el Salmo 103:7. El Salmo 103:7 claramente dice que Dios notificó a Moisés sus caminos, pero a los hijos de Israel le mostró sus obras. Mis amados, no nos conformemos solo con ver la bendición de Dios. Que nuestro deseo sea Él, el Dios de la bendición. No solo deseemos la bendición de Dios, deseémoslo a Él como nuestra herencia y como nuestra bendición. Así es que Moisés le dijo, yo quiero que me muestres tus caminos. Y dice el versículo, leamos el versículo 17.
Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mire que Moisés sí que era listo. No solo le bastaba verlo cara a cara. Él quería conocer sus caminos. Él quería ver la gloria de Dios. Y dice, y le respondió el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y clamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí hay una manera muy preciosa en la que Dios se le reveló a Moisés. Y esto lo que nos muestra es el mismo deseo que debe de haber en nosotros. No nos conformemos con ver las maravillas de Dios. Óigame, no nos conformemos con ver los milagros de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún los milagros que Dios hace, Satanás los puede imitar y nos puede confundir. Que nuestro deseo sea verlo a Él cara a cara. Dos escrituras. Salmo 27, 4. Salmo 27 y el versículo 4. El salmista David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero él no solamente quería estar en la casa de Jehová para que el pastor lo viera y para que le diera más privilegios. Él quería estar en la casa de Jehová con el motivo y la intención correcta. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese debe de ser el deseo de nosotros de estar en la casa de Jehová. No para que me vean y para que me den más privilegio, para poder ser yo de los que están cerca, de los pastores. No, mis hermanos. El motivo por el cual nos congregamos es para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir, para conocer, para profundizar en la palabra y conocer más a Dios. Ese era el deseo del salmista David, ese era el deseo de Moisés, ese debe de ser nuestro deseo. Pero ¿cuál era el deseo de Pablo? Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3 y el versículo 8, el apóstol Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo tenía por basura Pablo. ¿Por qué? Por conocer a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Moisés no solamente quería ver las obras de Dios, Moisés quería su gloria, verlo a Él. David quería estar en su templo, pero no para ser promovido a algo más. David quería estar en el templo de Dios para inquirir, para contemplarlo en su hermosura. Y finalmente Pablo también decía que todo lo tenía por basura, porque él quería contemplar, él quería ganar, él quería obtener el conocimiento de Cristo Jesús. Esta lección es para nosotros también, mis amados hermanos, que nosotros podamos aprender a estar cerca de la presencia de Dios para contemplarlo a Él. No solo para sacar provecho y que Dios me bendiga, como el principio mal establecido que dan ahora. Él dice, de su diezmo para que Dios le bendiga el 90%. Y qué mal principio, muy mal aplicado. No damos el diezmo porque Dios nos va a bendecir. Damos el diezmo porque eso es mostrarle fidelidad a Dios y mostrarle amor a Dios. No es que yo le doy para que me dé, que yo le ofrendo para que Él me bendiga más. Si yo doy una ofrenda de 1,000, Él me va a dar 10,000. Si yo doy una ofrenda de 100, Él me va a dar 1,000. Por favor, la Escritura no habla de eso. Eso es sacar un texto de contexto para hacer un pretexto. Que Dios nos ayude. Ok, Dios entonces habló con Moisés cara a cara en el capítulo 33. Veamos ahora en el capítulo 34. Tengo 5 minutos para terminar. En el capítulo 34, Dios le concede lo que Moisés quería. ¿Qué quería Moisés? Ver la gloria de Dios, verlo a Él cara a cara. Y Dios se lo concede. Dios le concede a Moisés el privilegio de verlo a Él cara a cara.
Vamos por favor, Éxodo 34, versículo 28 al 30. Y él estuvo allí con Jehová una vez más. Esta fue la segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. 2 veces Moisés estuvo tanto tiempo allá arriba con Dios. La primera vez cuando le dio los mandamientos y cuando le dio el tabernáculo de Moisés, y la segunda vez fue esta, que quiero que veamos qué fue lo que pasó después que Moisés estuvo allá arriba con Dios 40 días y 40 noches. Versículo 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan. Fíjese lo que implica tener la presencia y estar en la presencia de Dios. Fíjese el sacrificio que implica para uno. Dice, y estuvo ahí 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte. Y no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Moisés estaba viviendo en este momento es figura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mientras más permanecemos en la presencia de Dios, más reflejamos en nuestro rostro el carácter, la belleza del Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 33, versículo 33 al 35, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, dice que puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, dice que quitaba el velo hasta que salía. Ay, Señor, yo quiero esto. Que cuando hable con mis hermanos ponga mi velo, pero cuando yo hable directamente con Dios, no haya velo sobre mi cara para que podamos hablar cara a cara. Y dice, y se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué preciosa comunión la que Moisés hacía con Dios. Pero miren por favor, yo con esto termino. 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 7. 2 de Corintios 3, 7. Segunda de Corintios, capítulo 3 y el versículo del 7 al 11 vamos a leer. Recordemos lo que estaba viviendo Moisés en este momento. Dice que cuando hablaba con Dios tenía que quitarse el velo y hablaba con Dios directamente, pero cuando descendía a donde estaba el pueblo tenía que poner su rostro tapado, porque el pueblo no soportaba ver el resplandor que salía de la cara de Moisés. Pero miren lo que dice el versículo 7, 2 de Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, hablando de todo lo de Moisés y los 10 mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo que Dios quiere hacer con nosotros es mayor que lo que hizo con Moisés. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es el tiempo que nosotros vivimos, la gracia, la justificación por medio de Cristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Y lo que permanece es la obra que Cristo está haciendo en nuestros corazones.
mis amados hermanos, que podamos nosotros desarrollar esta relación con Dios, que lleguemos al punto que nuestro propio rostro sea resplandeciente como el de Cristo. Regresemos, y yo termino en 2 minutos, termino. Regresemos a Éxodo. Éxodo capítulo 35. En Éxodo capítulo 35, Dios comienza a hacer que todo lo del diseño del tabernáculo comience el pueblo a trabajar. Recuérdense, el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, aproximadamente 1 año estuvieron ahí. Y cuando estuvieron ahí, ellos comenzaron a edificar el tabernáculo de Moisés. Desde el capítulo 35 del Éxodo hasta el capítulo 40 del Éxodo, ahí se habla de la construcción del templo y todo como Dios se los había pedido. Tampoco voy a ver esos capítulos, pero cuando llegamos al capítulo 40 y el versículo 2 dice: y en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Aquí ellos ya construyen el tabernáculo de Moisés en todos estos capítulos. Y finalizamos el libro del Éxodo, que Éxodo significa salida, significa caminar, ¿verdad? Y luego llegamos al libro de Levíticos. Y en todo el libro de Levíticos, ahí habla Dios con Moisés con respecto a las ordenanzas de las fiestas. Son 7 fiestas. Habla acerca de las ofrendas y de todas las reglas del sacerdocio levítico. Ahora, este libro de Levíticos ya lo estudiamos meses atrás. Una vez más, si alguien quiere ingresar al canal de YouTube para ver la carta, el estudio de los hebreos, el estudio del tabernáculo de Moisés, el estudio del libro de Levíticos y otros estudios más, puede ingresar a IBTS Houston y ahí poder aprender más de todos estos temas. Todo el capítulo, todo el libro de Levíticos nos habla precisamente de todas las reglas y de todas las leyes que Dios le dio a Moisés mientras estaban allá en el monte Sinaí. Ahora, yo termino ahorita. Vamos a dejar para la próxima semana, para el próximo miércoles, el estudio del viaje de Israel, iniciando en el libro de Números. Números habla precisamente de eso, de números. Habla del censo que Dios le pidió a Moisés que hiciera del pueblo. Vamos a ver la próxima semana, con la ayuda de Dios, qué es lo que nos quiere decir Dios a través de todo el libro de Números. Así es que, mis amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta clase. Gracias por haber puesto atención, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues puede dejárnoslas escritas y con la ayuda del Señor vamos a responderla la próxima semana. Gracias, y vamos a orar rapidito y nos despedimos. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Muchas gracias por todas las lecciones que tú nos dejas a través del pueblo de Israel. Todo lo que ellos han pasado, Señor, en lo natural, para nosotros es un significado espiritual que debemos de tener cuidado, Señor, de no hacerlo. Bendice a mis hermanos y hermanas, por favor, y permíteles que ellos, por medio del Espíritu Santo, puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Tú no has dejado una revelación específica para nadie. Tú quieres que tu pueblo, que tus hijos te conozcan, porque tú quieres ser conocido por tus hijos. Te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor me los bendiga a todos. Un abrazo y hasta el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana nos volvemos a reunir para continuar con el viaje de Israel. Que el Señor les bendiga.